hueso. Hay No, 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 personas con no. carreras universitarias que les conviene que el país siga Sí, 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 así, es a lo que me porque refiero. ellos están comiendo y lamiendo la mano de estos tipos. O que lamentablemente crecen en familias donde no se les enseña a los niños que no todo lo que se ve es cierto. Entonces, sí hay gente que ni siquiera trabaje para la política, ni mucho menos, que sí tiene una mejor, probablemente, condición económica y eso los hace que sigan con el sistema porque no les convendría de otro No, modo. o que son muy conservadores, o sea, Sí, pueden ser muy preparados y muy y muy conservadores. La conservadores, gente sí. conservadora mantiene las cosas como son y con jerarquía. Hay una gran autoridad que nos dice cómo son las Exacto, cosas. Y lo exacto. que estamos planteando es, esa gran autoridad puede estar equivocada, porque puede ser la iglesia, puede ser la televisora, Exacto. puede ser lo que sea. Y los tiempos hoy apuestan a que la persona Piense. individualmente busque la información o la genere. Sí, de hecho, ahora en lugar de información se llama desinfórmate, ¿no? Desinformación. Ujú. Inclusive hay un canal por ahí en Facebook que si lo quieren buscar se llama Desinfórmate. Y ahí informan de todo lo que realmente está pasando y que Televisa no informa. Y se llama Desinfórmate porque justamente lo que nos informan no es cierto, Sí, ¿no? viene de la filosofía de la deconstrucción, Ujú, es poner en tela de juicio todo lo que está exacto. dado por hecho. Y si desde nuestra casa enseñáramos a nuestros hijos que hay que pensar en todo lo que vemos y analizarlo un poquito más, inclusive no solamente lo que vemos, sino lo que sucede en nuestras casas, pues a lo mejor sería que tengas muchísimos estudios o no, crezcas con la capacidad de discernir y de saber qué es lo bueno y qué es lo malo en algunas cosas, que lamentablemente no solamente en México, sino en la mayoría de los países latinoamericanos no se usa, ¿no? No se acostumbra en las casas. Sí, así es. Bueno, eh, ahora vamos a pasar a otro artículo. Sí, y este artículo unos comentarios de Miguel Di Mayuga publicado en Proceso. El célebre especialista en medios de comunicación Javier Steinau Madrid consideró que Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, se volvió una de las piezas claves del famoso modelo de la televisión para los jodidos, eso como lo decía el señor Azcárraga mismo, o sea, televisión para que sería pues Televisa, una de las máximas expresiones de este señor, el padre de Azcárraga Jean. Yo creo que antes de que pasáramos bien a leer el artículo, sería muy importante decir por qué estamos hablando justamente de él. A ver. Porque podíamos haber escogido a cualquier otro programa. El punto por el que lo escogimos es justamente porque, uh, preparado o no, su muerte fue muy oportuna para lo que está sucediendo justamente en México y lo podríamos ver como el gran distractor de este movimiento nuevo que ha empezado, que se llama Todos Somos Ayotzinapa, ¿no? Sí. Bueno, pues Chespirito fue el que creó las series del Chavo del Ocho, ¿sí? Por quien no lo conozca, y las series del el Chapulín Colorado, que fueron populares no solo en México, sino en Estados Unidos y Latinoamérica, sobre todo en los años 70 y 80. Este señor New Madrid, quien el pasado jueves 27 fue nombrado por el Senado miembro del del Consejo Consultivo del nuevo Sistema Público de Televisión del Estado Mexicana, dijo que lo positivo de esos proyectos de Gómez Bolaños fue que hacían reír al público. Lo malo es que no pasó a otra fase, y eso para un desarrollo tecnológico tan complejo como es la televisión es una pobreza de visión. Bueno, entonces lo que estamos diciendo, que ya explicamos quién es Roberto Gómez Bolaños, cuáles eran sus programas, vamos a estar hablando extensivamente de él, de quién era, cómo llegó a la televisión, de qué se trataban sus series, por qué estaban en el servicio de Televisa. Pero el tema es, Chespirito falleció hace unos días y recibió una cobertura
de los medios, de la presidencia, de algunas figuras, notoria. Era como un duelo nacional, comparado con la atención que se le da al movimiento Todos Somos Ayotzinapa y en general a la situación política que está en el país. Entonces, en vez de decir, bueno, sí se muere esta figura, pero qué barbaridad y ya, duelo, ¿no? Es decir, es válido que una figura querida sea recordada. Se le da un carácter como de héroe nacional, como que hay que esa es la pérdida real que México tiene en este momento, lo cual en términos del tiempo que se le da en la televisión y de la importancia que se le da, es un insulto, es una manera de decir esto es lo que verdaderamente le duele a México, y lo otro pues son unos revoltosos nada más. Y sobre todo que además haciendo este tipo de cosas, pues es aparte un distractor total, o sea, no es que nada más eso sea lo importante porque ellos mismos saben que no, sino que sirve para que la gente se olvide de lo que está empezando a pensar, porque no cabe duda que estos 43 estudiantes han despertado la conciencia de mucha gente que estaba totalmente dormida. Se decía el lunes en la conferencia que desde la Revolución Mexicana, que ya tiene sus años, no ha habido un despertar colectivo tan grande como este que está esta vez, ni siquiera en el 68, ni siquiera con el 132, porque como que fueron movimientos muy fuertes. Bueno, en 68 porque no hubo cobertura y lo apagaron rapidísimo. Pero al 132, a pesar de que estuvo en internet y todo, bueno, aparte de que también lo apagaron, como que la misma gente lo empezó y lo soltó, o no, aunque no todos, pero muchos que empezaron a protestar lo soltaron, y en esta vez pues se ha unido casi toda la República a favor de estos padres, y no nada más a favor de estos padres, sino como que fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Como que ya era demasiado. Entiendo que lo que tú estás queriendo decir con que es un distractor es como si la gente despertara y le pusieran un somnífero. Exacto. Y dijeran, exacto. Le digan, ya despertaste, sí, mira, aquí te va una cosa que te va a hacer pasar un muy buen rato. Exacto. Y duérmete nuevamente. Sí. Y eso es justamente lo grave. Yo, particularmente a mí, Chespirito no es alguien que me haya gustado mucho porque desde el sexenio de Calderón él hizo muchos videos y cosas que no iban de acuerdo con lo que estaba viviendo México, pero el hecho de que en esta ocasión lo hayan casi puesto como Dios, y además que así se haya anunciado como la muerte de un héroe, sería pues muy bueno saber qué es un héroe para las personas, ¿no? ¿Cuál es la definición de héroe para que una persona que ha hecho reír a todo el mundo sea un héroe? Así es. ¿Mm? Y bueno, siguiendo con lo que dice este señor. No, ¿qué quieres que voy yo a decir un poquitito más? El autor, que la persona, digamos, que es Javier Esteinú, que es quien fundamenta lo que vamos a decir ahorita, es autor de los libros Medios de Comunicación y Construcción de la Hegemonía. Hegemonía significa que un poder filtra su ideología hacia abajo. Economía política y medios de comunicación, acumulación, ideología y poder. El sistema Morelos de satélites y su impacto en la sociedad mexicana, entre muchos otros libros. Bueno, Javier Esteinú indica que Chespirito se volvió un cliché. Cliché significa algo que ya está visto, algo ya como de cajón, en una forma de difundir la comunicación de un consorcio, es decir, radio, cine, televisión, música, etcétera. Sí, y bueno, lo que pasó que este programa tuvo una capacidad de estilo de narración para penetrar a todos los sectores más sencillos. Cabe aclarar que eso corresponde a una etapa de tipo de televisión que se hizo en la segunda generación de Televisa y que ya no se ha repetido en esta tercera generación. Este actor cómico logró convertirse, como decía, en un modelo para reflejar cierta perspectiva de lo que sería la imagen de lo mexicano y nacional en el extranjero. Fue una forma de entretenimiento masivo
que tuvo mucho éxito y que manejaba los códigos narrativos más elementales. No tenía códigos complejos, más bien eran sumamente primitivos. Ustedes se acuerdan del lenguaje y la forma de vestir y de actuar. Era un lenguaje... Y lo predecible, absolutamente predecible. Sí. Oye, pero ¿por qué gustó en toda Latinoamérica? Dice Javier Esteinú, al tener esa forma narrativa tan básica, logró también tocar otras áreas de las mentalidades y de los afectos y de la estructura cerebral del componente latinoamericano que se parece mucho al mexicano. Es una cultura que nos cruza a través de todo el continente con algunas variantes. Hay un asentamiento de formaciones indígenas. Pero lo lamentable es que la forma narrativa que logró no estuviera acompañada de otro contenido. Eran otros valores y otra visión que solamente se quedó en niveles de emocionamiento psicoemocional. O sea, solo eran las emociones más básicas. Miedo, dolor, tristeza, risa, burla. No sé si haya como otro que añadir. Pues yo creo que ni siquiera eso, fíjate. ¿No? Porque a nadie le daba dolor el chavo. A todo mundo le daba risa. O sea, es muy simpático ver al niño pobre diciendo babosadas para mucha gente. Dolor no creo que haya causado dolor. Risa sí. Ningún otro sentimiento, porque ni siquiera había las escenas muy tiernas donde los padres son muy amorosos con los hijos, etcétera. En realidad, el padre de la Chilindrina, pues toda la vida En la flojera. En la flojera, dándole un zape a uno, un zape al otro. La mamá del otro niño, el Kiko, tampoco era una mamá así consentidora, pero no tierna. Yo no creo que haya ninguna otra emoción que no sea el causar risa a través de la burla de otros. No, de los niños gordos, de las niñas bobas. Del bullying. Exacto. Era exactamente el bullying. A mí sí, en algún momento que yo lo veía de pasada o porque no me gustaba a mí tampoco, a mí se me causaba la emoción del dolor de ver cómo pueden burlarse de un niño y cómo un niño acepta que lo humillen. Por una torta de jamón. Por una torta. O por la gordura también. Sí, la gordura, los dos gordos, había dos gordos. Edgar Vivar, en su personaje de el ñoño. El ñoño era pues sí, era bullying total. A mí me dolía ese programa cuando lo veía. Yo ahora decía, sí, yo no puedo sí ver vamos esto. también muy a lo que es el Chavo y a por qué gustó tanto en Latinoamérica. Sí, bueno, él tiene mucha razón y además es la opinión de una persona que a eso se dedica, pero yo también diría que el hecho de que gustar en Latinoamérica no era tanto que hubiera gustado tanto, sino que era el programa que enviaban. O sea, Televisa tiene el poder de enviar lo que le dé la gana afuera. Entonces, nunca ha enviado programas de mucho contenido a otros países. Ha enviado las telenovelas de las Cenicientas, que se convierten en niñas ricas, y los programas como el programa del Chavo, que lo mandó a todas partes. Entonces, si tú nada más mandas eso, pues eso es lo que te va a gustar, ¿no? Sería bueno decir, bueno, en Latinoamérica gustó más el Chavo que otro programa, si hubieran mandado otro tipo de programas. Pero en realidad, si tú no tienes que comer y te mando frijoles, pues no me vas a decir que te gusta el jamón, te gustan los frijoles. A mí me gustan los frijoles, aunque me mandes jamón. Sí, pero lo conoces el jamón y conoces los frijoles. Exactamente, el tema es que solo haya una sopa y esa sea la única que ¿Te la comes o te la comes? Y que además te cause risa. Y también algo que comentábamos el lunes durante la conferencia y que probablemente es también muy válido para esto, es que la gente pobre o jodida, como diría el tipo llega de trabajar de su casa y lo único que quiere es no pensar. Entonces se sientan a ver la televisión para no pensar, para reírse sin el trabajo de pensar si es válido o no, simplemente te ríes y ya, y después te vas a dormir para empezar nuevamente tu propia telenovela del día, ¿no? Tu propia telenovela jodida del día. Que yo pienso que en ese sentido, en el sentido de llegar y desconectarse, es una cosa humana totalmente válida. El tema no creo que sea el asunto de que lleguemos y nos desconectemos o queremos descansar o no pensar, sino el tema es que
los contenidos nos agarran con la guardia muy baja. Ujú. No nos agarran en nuestro momento más claro y más lúcido, sino lo que